Vamos a hablar ahora sobre temas y las diferentes herramientas que tenemos. ¿Con qué lenguaje de programación debería comenzar a programar? Este fue un tema, o ha sido un tema que me parece que ha sido debatido por muchos años. Anteriormente creo que había más debate acerca de cuál era el lenguaje con el que uno debería comenzar. Y honestamente, por lo que se sabe o lo que se conoce hasta el momento, no hay un lenguaje de programación estándar con el que, digamos, que puedas hacer un monopolio, ¿no? Y decir que este es el lenguaje o es el mejor lenguaje para empezar. Pero digamos que entre los más famosos con los que las personas comienzan a programar, eh, se ha escuchado muchos de Java y Python. Son los dos lenguajes que normalmente se ven en las universidades cuando quieres empezar a programar, en las preparatorias también. Normalmente tú observas que las personas programan en Java y en Python. La verdad es que creo que dependiendo de la persona que va a enseñar o de la experiencia que tenga, en mi opinión personal, yo diría que cuando tú quieres aprender a programar, puedes usar cualquiera de los dos y no creo que haya ningún problema. Aunque yo después de la verdad es que yo me di cuenta y quiero decir por qué. La verdad es que a mí, digamos que de entrada me pusieron Java, no fue opcional. Este, y después del tiempo de universidad fue donde me tocó interactuar o durante con Python. Y la verdad es que me di cuenta que habían muchas cosas eh, que yo podía, como, me habrían facilitado el proceso de aprendizaje inicial, es decir, cuando yo no conozco nada de programación. Una de las cosas que son un poco, me parece que es un poco como difícil para las personas que comienzan a programar es el exceso de instrucciones, vamos a decirlo así. Es decir, si yo para poder hacer una suma necesito escribir 10 20 líneas de código, eso se me va a hacer algo, se me va a hacer algo muy complicado y voy a decir, oye, esto es muy difícil, esto, como para que yo vea en pantalla algo, un punto, una palabra, yo tengo que hacer tanto, ¿no? Y la verdad es que con Python no necesitas en sí como una estructura principal o inicial de código, que ya lo veremos más adelante. Este, y tampoco necesitas hacer, por ejemplo, cuando uno quiere programar, que ya lo veremos más a detalle, ¿verdad? Pero también tú lo que quieres, honestamente, es escribir en la menor cantidad de código posible para resolver mi problema. Entonces, con Python, además de no escribir muchas líneas, cuando yo quiero hacer una operación, no necesito como decir específicamente qué es mis valores o las cosas que quiera manipular. Es decir, no tengo que decirle si voy a manejar números, si voy a escribir palabras, no tengo que decirle absolutamente nada de eso. Entonces, a mí se me hizo, la verdad, muy versátil para las personas que comienzan y lo mejor es que no te deja tirado, es decir, no es algo que yo solo lo usé para aprender, como cuando aprendes pseudocódigo, que algunas personas quizá ya sepan qué es el pseudocódigo, pero si no lo saben es como antes de aprender a programar todavía te enseñan cosas como diagramas, cosas en dibujos, de resolver problemas con dibujos y luego como con instrucciones en español o en el idioma que hables. Y la verdad es que eso se vuelve algo que aprendes y luego lo sueltas para aprender otro nuevo lenguaje y es como, ok, o sea, ya aprendí esto, pero o sea, no me va a servir realmente. Y si tú comienzas con Python, pues la verdad es que puedes empezar de allí y continuar hacia adelante, ¿verdad? Que ya Entonces, hablaremos más adelante, pero, pero eso es algo de lo que puedo comentar, de cómo empezar a programar. sí, perfecto. Entonces, ¿qué sería su opinión sobre aprender Scratch? Porque Scratch me han dicho que es una manera, ¿verdad?, de tener como los dibujitos allí o las piececitas como Legos y como armar tu programa como en rompecabezas. ¿Usted qué sería su opinión sobre eso? Aprender con Scratch. Pues a mí me parece que es una buena idea, pero para los más pequeños, es decir, en un rango de edad donde quizá utilizar una hoja o un procesador de texto podría ser abrumador para un menor. Por ejemplo, yo he visto niños de primaria, ¿no?
que ya van a escuelas de robótica o de programación, que es donde empiezan ellos a interactuar con ellos. Y yo creo que Scratch es una buena opción para los más pequeños que empiezan a programar por bloques para que sepan qué es una condición, para que sepan qué es una variable, para que sepan eh, ese tipo de cosas y que no sea algo, digamos, abrumador de primeras. Entonces yo diría que es muy bueno para las personas, digamos, menores de, que serán 10 años, 13 años, pero si estás en preparatoria, si estás en universidad, pues ya probablemente te sientas cómodo, porque yo creo que lo importante es que te sientas cómodo, ¿no? O sea, digo, alguien que es más grande y quisiera, o no sé, se le hace muy abrumador escribir, pues obviamente estaría bien que usara Scratch, ¿no? Para empezar a entender eso, pero la verdad, o lo que he observado en el colegio y todo más grande, preparatoria y universidad, la verdad es que tú lo que quieres es algo que te sirva y te funcione para usarlo con continuidad, es decir, no quiero aprender algo y ponerle mucho empeño para después decirme, oye, es que esto ya no lo vas a utilizar y ahora fíjate que vas a comenzar con este lenguaje. Entonces, eso es lo que puedo decir, Francisco. Ok, perfecto. Yo creo que la siguiente pregunta sería, hablaba sobre Python y Java. ¿Cuál es la diferencia entre Python, Java y C y esas otros lenguajes? Pues principalmente, digamos que por obvias razones diré que cada uno tiene, al ser lenguajes, como lo decía de esa manera, lenguajes de programación, cada uno maneja diferentes palabras o diferentes sintaxis, como dijimos anteriormente, y obviamente cada uno tiene ese tipo de, le llamamos, vamos a llamarle palabras reservadas, es decir, las palabras que solo entiende ese lenguaje como tal, ¿no? Pero hay otras diferencias que son menos obvias y es que la verdad es que son su uso. Una de las cosas que yo creo que es lo más importante es para qué se usan, es decir, yo quiero programar en Java, quiero programar en Python, quiero programar en C Sharp. La realidad es que se puede hacer de todo, con todos los lenguajes, puedes hacer cualquier cosa, pero unas tienen unas facilidades, digamos a decirlo así, tienen facilidades, nosotros le llamamos como dependencias o tienen herramientas, tools, que nos van a facilitar hacer ciertos trabajos, ¿ok? Por ejemplo, vamos a decir que con Python o vamos a empezar con Java, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando o estamos programando en Java y queremos hacer, por ejemplo, una aplicación de escritorio, es decir, una aplicación que sea para una computadora, como una laptop, para un ordenador así, pues de gabinete, ¿no? O algo así. O digamos que utilice un sistema operativo Windows, vamos a decirlo así, hacer aplicaciones que sean para Windows o para un sistema operativo en específico, pero que sea de ordenador, no mobile. Java puede ser una muy buena solución para hacer una aplicación de escritorio sencilla, por ejemplo, un control de inventarios, alguien que quiera tener una tienda, ¿no? Y quiera atender a sus clientes y registrar las cosas, ya que Java la verdad es que es muy bueno en cuanto a interfaces gráficas dirigidas eh, a escritorio y también para establecer las conexiones a base de datos, etcétera. Son temas un poco más avanzados, pero los iremos viendo más adelante. Eh, y por ejemplo, en C Sharp podemos hacer muchas aplicaciones visuales, igual, pero como digamos de la familia de Microsoft. Así que aquí se nos facilita mucho porque el C Sharp es muy utilizado con una herramienta que se conoce como Visual Studio, y entonces con ella podemos crear aplicaciones, pueden ser web, pueden ser de escritorio, pueden ser mobile, pero como que ahí te abre un gabinete de opciones que son como de la familia Microsoft. Eh, y por el lado de Python, pues eso es usado para muchas cuestiones, pero pues principalmente es usado para programación, digamos, en backend y para análisis. Lo que más se usa en Python actualmente es para temas relacionados con inteligencia artificial, análisis de datos, pero pues no debemos tampoco limitar el uso, pues ya sabemos que también tiene algunas utilidades en el backend. El backend es un término, digamos, también que podemos revisar después, pero vamos a decirle que también es usado para los navegadores, para nuestros browsers, para el Google Chrome, para Firefox, para todo lo que vayamos a usar allí, tiene sus aplicaciones y en los videojuegos también. Así que eh, es un pequeño resumen de lo que puedo decirte de en qué consiste en cada uno. Así que Perfecto, creo que quedó claro. está perfecto, muy claro, gracias.